la asambleísta Teresa Benavides. Apague ese televisor, cierren la puerta. Presidente, ¿me escucha? Le escuchamos, asambleísta. Ok. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a toda la audiencia ecuatoriana que nos ve por medio de estos medios de comunicación y las redes sociales del país. Se ha dicho mucho sobre este código de la niñez que el día de hoy se está debatiendo en la Asamblea Nacional, pero tengo a bien manifestar a ustedes y traer en este momento la frase que dijo Teresa de Calcuta, en la que manifestaba ella que los niños son como las estrellas, que nunca hay suficientes. Un pensamiento muy claro, muy humano, y lo que recoge este código el día de hoy nos hace reflexionar mucho. Como es de conocimiento general, el 3 de enero del 2003, el Ecuador expidió el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Habiendo transcurrido más de 18 años para la Asamblea Nacional reformar en su totalidad este cuerpo legal que guarde concordancia con la Constitución y asimismo también la forma en lo que corresponde al ordenamiento jurídico vigente con las otras leyes y los estándares internacionales de derechos humanos existentes en materia de niñez y adolescencia que garantizan los derechos de la infancia desde su concepción. En estos momentos, cuando la Asamblea Nacional, en modalidad virtual, conoce el informe para segundo debate de este proyecto de Código Orgánico, quiero remitirme, manifestar que revisando este informe para segundo debate en lo que respecta al régimen de protección económica, esta indica que terminará a los 18 años si el beneficiario no está cursando algún nivel de estudios y así lo estuviera hasta los 21 años. En la vida estudiantil, para acceder a un cupo de ingreso a una institución educativa superior, muy frecuentemente un estudiante que se gradúa de bachiller a los 18 años de edad, que cursa una carrera en ciencias de la educación, culminará esa misma carrera a los 22 años, más o menos esa es la edad del estudiante. Y en caso de que otros estudiantes estén cursando una medicina o otra carrera, van a demorar más tiempo en tener su título profesional, que podría ser 24 años. Por ello, propongo el siguiente cambio en el artículo 170, numeral 2, en el último inciso, el numeral 3, se sustituya la palabra 21 por la palabra 22. En el artículo 71, que se refiere a las personas obligadas a la prestación de derecho del régimen de protección económica, después de la palabra alega y antes de la palabra la, se agregue las palabras y bajo prevenciones de ley. En el artículo 300, que comprende la integración del Consejo Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para una mayor comprensión gramatical, en el numeral 1,
literal B, E, F y G, que se excluya las palabras de los asuntos y se agregue un literal con el siguiente texto. Literal O. La máxima autoridad del CONADIS o su delegado permanente, que el artículo 300, numeral 2, se agregue un literal cuyo texto es el siguiente. Literal E. 4 delegados o delegadas de las organizaciones estudiantiles. Uno que corresponde a los establecimientos educativos fiscales, uno por la educación municipal, un representante de la educación particular y un representante de la educación fiscomisional, cuyo proceso de elección será determinado por la Autoridad Educativa Nacional. Esta propuesta la fundamento conforme lo establecen los numerales 2 y 11 del artículo 347 de la Constitución del Ecuador, que dispone que será responsabilidad del Estado garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicios de derecho y convivencia pacífica, además de garantizar la participación activa de estudiantes, de las familias y docentes en el proceso educativo. En este caso, participarán delegados de los estudiantes. Señor presidente, colegas legisladores, hace poco este Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo y definitivo debate la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que al momento está en manos del presidente de la República para su aprobación o su veto según corresponda. Reforma que en el artículo 66 establece lo que es una Junta Distrital de Resolución de Conflictos. Su potestad sancionadora y disciplinaria, en los términos previstos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento, así como también la conformación de la misma y la forma de la designación de sus integrantes, muy distinta a lo que consta en el artículo 323 de este informe. En el informe, materia de este debate, consta también que las juntas distritales de resolución de conflictos tienen una conformación interdisciplinaria de 3 profesionales y que durarán en sus funciones 3 años, mientras que en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, aprobada recientemente en este seno legislativo, consta que sus miembros son abogados y que durarán en funciones 6 años. Aquí también hay que revisar la ley orgánica, la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural que aprobamos en la Asamblea. Por lo que respetuosamente, para tener uniformidad entre ambas leyes y que las mismas no se contravengan, solicito, señor presidente, se sustituye el primer inciso del artículo 323 por el siguiente texto que dice así. Artículo 323. Juntas distritales de resolución de conflictos. Las juntas distritales de resolución de conflictos son el ente encargado de la solución de conflictos del sistema educativo. Tienen una combinación interdisciplinaria de 3 abogados o abogadas, quienes deberán acreditar experiencia y probidad notoria en el ejercicio de su profesión, que serán designados mediante concursos públicos de méritos y oposición que durarán en sus funciones 6 años. Finalmente, en el artículo 471, referente a las infracciones contra el derecho a la educación que plantea este informe,
propongo se sustituya el numeral 3 del artículo 471 por el siguiente texto. Numeral 3. Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten el ingreso de niñas, niños o adolescentes por razones de salud, discapacidad, etnia, embarazo, maternidad, condición social, creencia religiosa, filiación política o ideológica, orientación o identidad sexual, suyas o de sus genitores, o progenitores o representantes legales de los estudiantes. Compañeros legisladores y señor presidente, esa es mi propuesta en la estructura de este código orgánico que tiene que garantizar los derechos de los niños y de la juventud. Gracias, presidente.